Entonces, en el último video, examinamos varias fuentes que detallaban las acciones de Ricimer y descubrimos para nuestra sorpresa que la mayoría de las veces no pudimos demostrar que Ricimer realmente era responsable de todas estas malvadas acciones que normalmente le atribuimos. Así que pasemos entonces a la siguiente maldad que Ricimer hizo, a saber, el saqueo de Roma en 472 d.C., uno de los saqueos más desconocidos de la historia romana, sobre el cual hice un video, por cierto, que puedes ver justo aquí. John Malalas escribió sobre ese saqueo. Cita: Ricimer, el patricio del oeste, se rebeló contra Anthemius, el emperador del oeste, y asedió la ciudad de Roma. Después de una batalla que duró 5 meses, Ricimer tomó la ciudad, mató al emperador Anthemius y saqueó Roma, causando una gran destrucción. Nombró a Olybrius como emperador en su lugar. Ricimer murió poco después debido a una hemorragia. Marcellinus Comus escribió, cita: Anthemius, emperador del oeste, fue asesinado por su yerno Ricimer en una guerra civil después de un reinado de 5 años. Ricimer, después de matar a Anthemius, estableció a Olybrius como emperador y saqueó la ciudad de Roma. Ricimer murió el 42º día después de la muerte de Anthemius. Fin de la cita. Juan de Antioquía escribió, Ricimer, habiendo crecido hostil hacia Anthemius, levantó un ejército y asedió Roma. Después de un largo asedio, entró en la ciudad, mató a Anthemius y saqueó gran parte de Roma. Luego hizo emperador a Olybrius. Ricimer murió poco después de una hemorragia, habiendo gobernado a través de emperadores títeres durante muchos años. Casiodorus escribió, cita: Anthemius fue asesinado por Ricimer en el 5º año de su reinado. Ricimer estableció a Olybrius como emperador y saqueó la ciudad de Roma. Ricimer murió de una hemorragia poco después. Fin de la cita. Jordanus escribió, Ricimer, luchando contra Anthemius, lo mató en Roma y causó mucha devastación. Olybrius fue nombrado emperador por Ricimer, quien murió poco después por enfermedad. Mientras tanto, Sidonius Apollinaris menciona la creciente tensión entre Ricimer y Anthemius, pero guarda silencio sobre el saqueo de Roma en sí. Así que aquí tenemos múltiples menciones de un largo asedio a Roma, de saqueos y de la devastación causada por el saqueo de Roma por los soldados germánicos de Ricimer. Ahora es donde la mayoría de nosotros ve inmediatamente una clara confirmación del mal absoluto de Ricimer. Después de todo, ¿cómo podría un romano hacer esto a una ciudad romana y a sus compatriotas romanos? Ahora veamos algunos otros ejemplos de lo que normalmente describiríamos como romanos bien considerados que hicieron exactamente eso a las ciudades romanas y a sus habitantes. Comencemos con el saqueo de Alejandría por Diocleciano en el año 298 d.C. Esto es lo que algunos autores antiguos escribieron sobre el asedio. Eutropio escribió, cito, Diocleciano asedió Alejandría durante 8 meses, donde mató a Aquiles, el autor de la rebelión, junto con muchos otros, y contaminó la ciudad con matanzas y saqueos. Fin de la cita. Aurelio Victo escribió, cito, Diocleciano tomó Alejandría después de un largo asedio y después de capturarla, castigó severamente a los rebeldes, saqueando la ciudad y matando a muchos de sus habitantes. Fin de la cita. Chronicon Pascale escribió, cito, Diocleciano, después de un asedio de 8 meses, capturó Alejandría, mató a Aquiles y saqueó la ciudad, causando una gran matanza. Fin de la cita. Muy interesante, ¿no es así? Un largo asedio, destrucción brutal y gran matanza, pero a pesar de eso, Diocleciano es considerado un buen emperador. ¿O qué tal Septimio Severo, el saqueo de Bizancio? En el año 195 d.C., podemos leer en Cassius Dio cita, Septimio Severo tomó Bizancio después de un largo asedio, y después de capturarlo, mató a muchos de sus habitantes, destruyó sus muros y lo redujo al estado de una aldea, dando su territorio a Perinto. Saqueó a fondo la ciudad y castigó severamente a su gente por apoyar a Pesquenius Níger. Herodiano escribió, Severo,
enfurecido por la lealtad de Bizancio a Níger, ordenó que la ciudad fuera saqueada. Las murallas fueron derribadas, los habitantes fueron masacrados o esclavizados, y la ciudad perdió su estatus, convirtiéndose en una simple aldea bajo el control de Perinto. Fin de la cita. En la historia augusta podemos leer: Cita Severo capturó Bizancio. Después de un asedio de 2 años, lo saqueó, mató a muchos de sus habitantes y demolió sus fortificaciones, dejándolo como una sombra de lo que era antes. Fin de la cita. Ahora, aunque este último documento normalmente solo es semiconfiable, esto corrobora muy bien con las otras fuentes. Todas escriben que Bizancio fue asediado durante mucho tiempo, que muchos habitantes fueron asesinados y que la ciudad fue gravemente dañada. Hay muchos más ejemplos de este tipo, por supuesto, pero creo que captas la idea. Antemio era un rival desde el punto de vista de Ricimer. Esto era una guerra civil. Ricimer veía a Antemio como un intruso romano oriental, un intruso griego instalado por el Imperio Romano Oriental para socavar su poder, y Roma se había puesto del lado de Antemio sobre Ricimer. Después de un largo asedio y muchos de sus hombres muriendo en el asedio, es lamentablemente comprensible que sus hombres estuvieran enfadados después de tomar la ciudad que se había puesto del lado de Antemio, su enemigo. Si somos honestos con nosotros mismos, ¿dónde está la diferencia con el saqueo de Alejandría por Diocleciano o el saqueo de Bizancio por Septimio Severo? En el asedio de Roma, Ricimer hizo que el emperador Antemio fuera asesinado por Gundobad. Sin embargo, incluso aquí, ¿dónde está la diferencia con los tiempos romanos anteriores donde los emperadores hacían matar a sus emperadores rivales o cuando la guardia pretoriana rutinariamente mataba a los emperadores con los que no estaban contentos? Ricimer hizo matar a Mayoriano. Sí, pero no se menciona una tortura de 5 días. Esto es una pura invención de Wikipedia, como tan a menudo. Matar a un rival político en tiempos romanos era básicamente un procedimiento estándar normal, desafortunadamente. Fue, desafortunadamente, lo más romano que jamás hemos visto. Tampoco podemos confirmar que Ricimer realmente envenenó a Livius Severus. Solo una fuente dice esto y podría ser propaganda. Lo mismo ocurre con el supuesto asesinato de Marquinios de Dalmacia. Solo una fuente lo dice y es la que está más alejada en el tiempo de los eventos aquí también. Por lo tanto, no podemos confirmar esto con alta fiabilidad. Sin embargo, podemos confirmar que Ricimer asedió Roma durante 5 meses y que hubo un saqueo y pillaje posterior de la ciudad y una gran destrucción. Y también podemos confirmar que Ricimer mató a Antemius. Así que solo sabemos con certeza que 1. Ricimer depuso y ejecutó a Mayoran. 2. Entró en una guerra civil con Antemius. Asedió y saqueó Roma. Su ejército saqueó la ciudad causando una gran devastación y ejecutó a su rival político Antimius. Y también sabemos que defendió Italia contra los vándalos en 456 y contra los alamanes en 466, ganando varias victorias importantes para Roma. Así que ahora, sabiendo todo esto, haré algo loco, tengo que confesar, me siento un poco loco haciendo esto, pero intentaré retratar el lado de la historia de Ricimer, o al menos lo que imagino que Ricimer podría haber pensado, y cuáles podrían haber sido las motivaciones de Ricimer. No pretendo probar que Ricimer era en realidad una persona muy amigable. Lo dudo un poco, pero para mostrar que la historia es muy a menudo, especialmente la historia romana tardía, donde la propaganda y los prejuicios son muy fuertes y las fuentes son muy raras y pocas, que depende fuertemente de cómo interpretas las fuentes. Y puedes interpretar las fuentes raras y a menudo sesgadas de múltiples maneras diferentes. Así que aquí vamos. Así es como las cosas podrían haber parecido desde la perspectiva de Ricimer. Ricimer, después de los asesinatos de Aetius y Valentiniano, se da cuenta de que el Imperio Romano se está desmoronando. Los germanos avanzan por doquier. Piensa que esta es una situación imposible de ganar y que para mantener vivo el Imperio Romano, el ejército romano debe consolidar su dominio en Italia durante al menos 10 años, mejor 20, antes de intentar cualquier contraofensiva arriesgada fuera de Italia. Su plan es utilizar su linaje visigodo y suevo
para asegurar alianzas fuertes con las naciones germánicas y así mantener a raya a los bárbaros. Entonces, en 456, derrota a los vándalos, sus archienemigos, en 2 batallas importantes, salvando así a Italia de esta despiadada tribu germánica. Como consecuencia, el emperador romano occidental Avitus lo hace Magister Militum, maestro de los soldados, el general más alto en el oeste. Sin embargo, Remistus, el otro Magister Militum, está en su camino. Y Avitus, después de todo, el emperador occidental, es odiado por prácticamente todos los senadores romanos como un extranjero visigodo. Así que ve su oportunidad de derrocar a esos dos, Avitus y Remistus, junto con su viejo amigo Majorian. Este objetivo se logra en 457, y Ricimer ahora tiene poder militar incontestable sobre Italia. Sin embargo, su herencia germánica le hace imposible reinar directamente, por lo que una alianza con Majorian como emperador tiene sentido. Espera que Majorian acepte defender Italia por el momento y esté de acuerdo en consolidar el gobierno romano en Italia, antes de intentar restaurar el imperio. Pero Ricimer se sorprende al descubrir que Majorian ya tiene planes muy tempranos en su reinado para restaurar el imperio romano occidental, por lo que Majorian recluta un ejército bárbaro en 458 y comienza su campaña. Ricimer aconseja enérgicamente en contra de esto, diciéndole a su viejo amigo que esto sería una empresa peligrosa si su expedición militar falla. El imperio romano occidental estaría completamente condenado. Pero Majorian no escucharía. Ricimer se sorprende al principio de lo bien que salió todo, victoria tras victoria impresionante, pero luego llega el año 460 y toda la flota occidental es destruida. Cerca de Cartagonova, 300 barcos que el imperio occidental había construido, vaciando así su tesoro y destruidos por los vándalos nada menos. Los vándalos, los mismos que había derrotado solo 4 años antes. Y aquí, Majoriano humilla al imperio contra su archienemigo. Los vándalos de todas las voces disidentes contra Majoriano se hicieron más y más fuertes. Muchos senadores en Roma ahora hablaban abiertamente contra el emperador. Buscaban la alianza de Ricimer contra Majoriano. ¿Qué más haría el emperador? Las reformas de Majoriano ya eran muy perjudiciales para los senadores. Pero ahora esta humillante derrota contra los vándalos. ¿Y las finanzas del Estado ahora también completamente arruinadas? Los últimos vestigios de oportunidades que aún tenía el oeste se quemaron junto con los 300 barcos en la campaña de Majoriano. Los senadores instaron a Ricima a deshacerse de Majoriano. A Ricima ciertamente no le gustó este resultado, pero había advertido a su viejo amigo, le había advertido que un fracaso sería desastroso. No. Tenía que detener a Majoriano antes de que perdiera más de los escasos recursos del imperio en más desastres militares. Después de todo, tenía el respaldo de la mayoría del Senado de Roma y por lo tanto interceptó al emperador en Dertona en agosto de 461 y ejecutó a Majoriano poco después. Realmente no estaba contento con este resultado, pero tenía que hacerse. Las grandiosas visiones de Majoriano eran demasiado peligrosas. El imperio no podía arriesgarse a otro desastre gigante. Ahora necesitaría un emperador en el trono occidental que se alineara políticamente con sus puntos de vista. Livius Severus podría ser una buena opción. Y durante unos años después, de hecho, parecía que el dominio romano se consolidó en Italia durante unos años. Pero Severus murió trágicamente en 465 por causas naturales. Mientras tanto, Ricimer tuvo que defender Italia contra una invasión de los Alemanni en 466, por lo que encontrar un nuevo emperador no era una prioridad muy alta. En 467, el emperador oriental Leo envió a Antemius, lo que ahora un oriental sería instalado en el trono, un forastero romano oriental. Todo lo que estoy tratando de hacer es consolidar el poder en Italia. Y primero Majorin se desata, el segundo emperador muere demasiado temprano. Ahora las potencias extranjeras están interfiriendo. Perfecto, pensó Ricima.
Bueno, entonces intentemos al menos ser diplomáticos y veamos cómo irían las cosas. Así que Rikima se casó con la hija de Antimus Alipia en 467. Pero desafortunadamente Alipia no tuvo hijos. Esto hizo a Ricimer muy infeliz. Por lo tanto, la alianza entre Ricimer y Anthemius ya estaba en terreno muy inestable. Y luego, en el año 470, Anthemius ejecutó a Romanus, amigo y partidario de Ricimer, bajo cargos de traición. Y luego, incluso hubo rumores de que Anthemius era un pagano secreto que planeaba restaurar los antiguos cultos paganos en Roma. Pero además Anthemius había perdido un ejército considerable en su guerra contra los visigodos cerca de Arélate. Y luego vino el mega desastre. En 468, en Cabo Bon, una enorme flota oriental y recursos adicionales occidentales fueron completamente destruidos por los vándalos. De nuevo los vándalos. Esto era demasiado, pensó Rikima. ¿No pueden ver que todo lo que hacen es acelerar la caída del Imperio Romano Occidental con todos estos desastres navales gigantes? Tenía que detener a este intruso oriental antes de que pudiera hacer más daño. Y así preparó su ejército y marchó hacia Roma. Después de un largo y brutal asedio de 5 meses, sus hombres estaban cansados y enojados. Muchos de sus hombres habían muerto y finalmente habían logrado asaltar la ciudad, pero contener a sus hombres después de esta prueba era básicamente imposible. Les dijo a sus hombres que podían saquear la ciudad porque después de todo no quedaba mucho en la tesorería del Estado. Estaba vacía por todos estos desastres militares, entonces, ¿cómo podría incluso pagar a sus soldados? No le gustaba este resultado, pero el saqueo era la única forma de pagarles. ¿Y a Anthemius tendría que ejecutarlo? Era demasiado peligroso dejarlo vivo. Otro Mayorian con sus grandes visiones para restaurar el imperio y luego arriesgándose a enormes derrotas. Y no había aprendido de las lecciones de Valentino III y Honorio que dejar al emperador vivo podría resultar muy mal para el Magister Militum. No, Anthemius tenía que irse también. Nunca quiso esto, pero haría lo que fuera necesario para defender Italia. Nunca quiso que los romanos sufrieran, pero muchos de ellos en Roma se pusieron del lado de Anthemius y ¿no habían hecho lo mismo Diocleciano y Septimio Severo con sus enemigos? Así que ahora buscaba instalar a un nuevo emperador. Finalmente, uno que tal vez vería la razón y que compartiría su visión de consolidar el poder en Italia. ¿Por qué no entenderían que los días del antiguo imperio se habían ido? Todo lo que arriesgarían serían enormes derrotas militares. Le parecía que él era el único que veía la razón. Tal vez las cosas irían mejor con este Olybrius, pero luego empezó a sentirse mal. Peor y peor. Y no mucho después, Rikima murió el 19 de agosto, 472. Así murió Rikima, una figura tan universalmente odiada que todo este pasaje parecía casi una parodia. Sin embargo, tengamos en cuenta que, aunque por supuesto estoy jugando el papel de abogado del diablo aquí, no es del todo irreal asumir que este pasaje anterior podría ser cierto al menos hasta cierto punto. Después de todo, nunca sabremos lo que realmente sucedió, y lo que Rikima realmente estaba pensando, y cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Las fuentes históricas, especialmente las romanas orientales, lo culpan de todo debido a su fe aria y debido a su herencia bárbara. Era realmente odiado por muchos y por supuesto había mucho prejuicio contra él. ¿Y qué manera más fácil de culpar todos los fracasos del Imperio Romano Occidental al malvado bárbaro Ario? Entonces, ¿qué era realmente real y qué era propaganda política? Ahora, tanto tiempo después, es imposible decirlo, y aunque mi versión a favor de Ricimer no es necesariamente lo más probable que realmente estaba sucediendo. Aún así, no podemos excluirlo con un 100% de certeza. El punto de este video no es mostrar que Ricimer era un tipo súper amigable o un héroe incomprendido, sino que interpretar lo que sucedió hace mucho tiempo
es súper difícil. Vimos lo difícil que es reconstruir lo que realmente sucedió, y las fuentes, como vimos, son muy pocas y a menudo muy sesgadas e incluso más a menudo contradictorias. Por lo tanto, por supuesto, es posible ver a Ricimer como el villano malvado que aceleró la caída del oeste, pero también es posible interpretar a Ricimer como un general ambicioso que tenía opiniones diferentes a muchos de sus generales y emperadores contemporáneos que pensaban que consolidar el poder en Italia era la mejor acción a seguir para prolongar la vida del oeste, y que, debido a su herencia germánica, no podía convertirse en emperador. Entonces, ¿era un tipo amigable o un psicópata completo? Bueno, esto depende de tu propio sesgo personal. Las fuentes que vimos son incompletas, a menudo contradictorias y sesgadas, por lo que tu propia interpretación de si Ricimer era súper malvado o simplemente un general ambicioso estándar depende de tu propia interpretación. Personalmente creo que es muy probable que al menos fuera extremadamente despiadado, pero como podría haber mucha propaganda romana oriental posterior en cómo se retrataba a Ricimer, es simplemente súper difícil, si no imposible, probar al 100% que Ricimer era realmente este súper malvado infiltrado germánico que quería derribar el imperio romano desde dentro. Ahora, mi propio sesgo personal me inclina a creer que era un imbécil en la vida real. ¿Pero puedo probarlo? No, no puedo decirlo con seguridad. Y así, tu interpretación de este fascinante personaje histórico podría ser tan válida como la mía. Eso, queridos amigos de la historia romana tardía, es la belleza de esta fascinante era, las últimas décadas del Imperio Romano Occidental.